Francisco Labastida Ochoa está en este estudio. Bienvenido y buenos días, Francisco. Muy buenos días, Carmen. Me da mucho gusto verte y te agradezco la oportunidad de estar en contacto contigo y con tu auditorio. Te lo aprecio mucho, Francisco. Y antes de empezar esta charla al aire, comentábamos tú y yo que desde luego la invitación a leer el libro pues está totalmente aquí abierta. Es un libro que ya empecé a leer, es bueno. Estás contando cosas que normalmente no se cuentan. He sido absolutamente franco. Pues vas contando con buena memoria todo esto que te ha tocado vivir en 45 años. Sí tienes buena memoria. Yo te preguntaba si tomabas a lo largo de tu historia apuntes o algún cuadernillo que llevaras de memorias y me dices que no, porque aquí hay datos, cifras, fechas, personajes, etcétera, etcétera. Así que tu memoria es buena. Hay veces que me acuerdo hasta del día. ¿En serio? Sí. No, bueno, pues tu memoria es buena y está aquí 45 años de servicio público. Y bueno, ya lo leerá la gente porque aquí estás desde tus primerísimos momentos hasta los sexenios que te tocó vivir, los presidentes con los que te tocó trabajar, los personajes, los perfiles, las situaciones específicas de los presidentes y del país mismo. Aquí van corriendo varios sexenios que desde luego pues hay que revisar con toda amplitud. Te diría antes de iniciar, antes de preguntarte sobre la actualidad, porque todo esto conecta con la actualidad, inevitablemente. Inevitablemente todo esto que cuentas nos conduce a 2024, octubre de 2024. Pero antes de escucharte, octubre de 2024, nárranos esto. ¿De qué va? Bueno, el libro lo escribí, me tomó cerca de 2 años, porque creo que los que hemos sido funcionarios públicos tenemos la obligación moral de informar a la sociedad. Y es lo que intento. Y mi segundo intento es establecer algunas ideas sobre cómo el país puede estar mejor. No tengo la pretensión de tener éxito en lo que planteo, pero creo que algunas son indispensables. Por ejemplo, yo creo que hay que quitar el fuero. La ley tiene que ser pareja para todos. No es posible que anden buscando ser diputados o senadores o estar dentro del gobierno para que no los toque la ley. No puede ser, Carmen. Bueno, no debe ser. No es que no pueda, tan puede que es. Segundo, por ejemplo, en Sinaloa quité el 8%. Cambié la ley electoral. ¿Por qué quité el 8% de premio a los partidos que tienen un mayor número de votos? Porque es antidemocrático. ¿Ya viste los líos que ha armado hoy? Obviamente el siguiente gobernador lo restableció. Creo que hay que acotar el poder del presidente de la República, sin lugar a dudas, y que hay que fortalecer el poder de los gobiernos de los estados. O sea, requerimos de fondo un rediseño del sistema de justicia, ya que está tan de moda, y del sistema económico y el sistema de gobierno. Sí, es época de las grandes preguntas, de las grandes reflexiones de fondo sobre qué queremos ser y cómo podemos serlo. Me parece que eso se está dejando de lado, estamos cayendo en distractores. A ver, la discusión con España es un distractor, Carmen. ¿Y estás cayendo en él? ¿Qué? Y estás cayendo en él porque vas a ocupar minutos para hablar de eso. No. Justamente para eso se está haciendo. Entonces dejemos el tema a un ladito y vamos al tema que te propongo de tu libro. A ver, de las muchas cosas que estás contando, lo estoy leyendo y voy apenas en la parte de López Portillo, que cuentas unas cosas bárbaras sobre Cantarell y todo lo que te tocó vivir de administrar la abundancia. Pero bueno, estás hablando de presidentes que han marcado pues la historia reciente de México. De todo lo que esté en el libro, con ganas de invitar al público a leerlo, ¿qué es lo que tú destacarías? ¿Algún caso, algún momento, alguna fecha, algún suceso, anécdota, alguna cuestión en particular que digas, aquí lo cuento? Bueno, el libro tiene, digamos, revelaciones de cosas que no se han dicho antes. Cosas que a mí me impresionan. Por ejemplo, Alfonso Martínez Domínguez me contó directamente, y lo relato, sus problemas con Echeverría. Alfonso Martínez Domínguez y Echeverría tuvieron dificultades a partir de que Díaz Ordaz le dice a Alfonso Martínez Domínguez:
que no salga del partido, que se quede a dormir, porque probablemente van a tener cambio de candidato. Y entonces se queda unos 3 días a dormir en el partido hasta que le dice, ya salgas y ya se están normalizando las cosas. Y esa factura se la cobra Echeverría y arma para ello el jueves de Corpus. Y sientan en Palacio Nacional unas 5 horas en una sillita Alfonso Martínez Domínguez, y llega, después de que pasan todos los eventos, llega Echeverría, le agarra la cara, se la zarandea y le dice, para que sepas quién manda en el país, y utiliza un adjetivo fuerte. Y no pudo pararse de esa silla en 5 horas. Había militares había un militar que lo estaba vigilando para que no se parara de esa silla. Para que no se parara. ¿Y esta escena, cómo la supiste? ¿Cómo la supe? ¿Te lo contó? Me la contó directamente Alfonso Martínez Domínguez. ¿Y el jueves de Corpus fue eso? El jueves de Corpus fue eso. O sea, mataron a gente simplemente para sacar y humillar al jefe del Instituto Federal. No es santo de mi devoción, no soy amigo o no fui amigo de don Alfonso, pero era una gente con quien tenía pláticas directas, abiertas, francas, y algunas de ellas me parece que la sociedad debe conocerlas. Por supuesto que sí, ahora que estamos con un mecanismo para investigaciones de asuntos de la llamada Guerra Sucia y todo eso, que pues presentó un posicionamiento reclamando que no se le entregó toda la información para hacer sus trabajos de investigación histórica, este mecanismo que se creó en el sexenio pasado de López Obrador y que cerró de una manera pues inconclusa, digámoslo así, en aquellas épocas de la Guerra Sucia del 68, el 71, todo lo que pasó en aquellos años que fueron absolutamente pues una marca para el país, y que buena parte de lo que aquí estás narrando tiene que ver pues con esta escena, por ejemplo, con esta escena. Y otros momentos de la historia que vas contando en La Duda Sistemática, con el eje principal de exhibir y mostrar lo que significa que un país tenga en una figura única tanto poder concentrado, que es la presidencia de la República. Ahí va el corazón del asunto, ¿cierto? Cierto. Como decían los griegos, cuando una persona decide... Incluso su candidato a la presidencia nos dice una cosa como su candidato a la presidencia nos dice una cosa como esta en tiempos como estos. Primero, porque yo procuré cumplir con mi responsabilidad en cada etapa que pasé en mi vida en el servicio público. Es decir, cuando fui candidato a gobernador, hice que se usaran las urnas transparentes por primera vez en la historia del país. No querían hacerlo. Y le dije al presidente del partido, si no me lo autorizas en un plazo razonable, 5 días, yo renuncio a lo candidato. Y estoy dispuesto a hacerlo. ¿Quién era el presidente del PRI? Un amigo mío que luego fue gobernador de Hidalgo. ¿Murillo Caram? No. Que ves que no tengo tan buena memoria. Bueno, el que haya sido presidente del PRI en ese momento, y entonces pusieron urnas transparentes. Bueno, eso es una definición de tu biografía política, pero bueno, al final de cuentas... Cambié lo del premio al partido que saque más votos, también lo cambié. Pero bueno, a ver, estamos... Recogí de Cloutier las cosas que quería Cloutier. Cloutier quería que se quitara el 8%, lo de las urnas transparentes, que se usara las urnas transparentes. Que se usaran. Sí. Es decir, defendí sus ideas, pues. Procuré cumplir con mis principios. Llevamos días apenas, y el gran tema en este instante para saber qué cosa va a ocurrir en México es la reforma judicial, la Suprema Corte de Justicia, la Presidencia de la República. ¿Qué estás viendo en el escenario actual? Tengo dudas, al igual que tú creo, de si están plenamente conscientes de los gravísimos problemas que el país tiene. Gravísimos problemas en materia de seguridad. Nos costó 250,000 vidas con homicidios a lo largo de este gobierno. ¿Del anterior? Del anterior, perdón. Nos costó más de 300,000 vidas
el manejo irresponsable, criminal, que hicieron del COVID. Digo, absolutamente irresponsable. Nos costó no sé cuántos años de retroceso, los cambios en el sistema educativo, en donde quieren convertir al sistema educativo en una celda de adoctrinamiento en lugar de un lugar en donde te enseñen a pensar y a estudiar. Creo que el país está muy mal. Tiene un grave problema en finanzas públicas, tan grave que hoy Claudia anuncia que inicia unos estudios, da un banderazo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que anunciar. ¿Qué representa la reforma judicial que está en este momento viviendo momentos como la tómbola del sábado? Un retroceso dramático. Si tuviera éxito, que es muy probable que lo tenga, significa un retroceso terrible. Rompe el equilibrio de poderes en el gobierno, en el país. Éxito significa que se instrumente. Éxito significa que termine el proceso y que es aprobado jurídicamente. Eso es un retroceso terrible. No arregla ningún problema y por el contrario lo agrava. El hecho de que los funcionarios del Poder Judicial sean electos en las votaciones estas que están inventando, significa que los narcos y Morena son los que van a elegir. Son las únicas dos fuerzas. A ver, detente aquí como que los narcos y Morena. Sí, son las únicas dos fuerzas que tienen capacidad de movilizar gentes para elegir a los funcionarios del sector judicial. Es terrible para el país. Es un retroceso histórico. ¿Por qué se hace esto, según tú? ¿Perdón? ¿Por qué o para qué se hace esto, según tú? Yo creo que fundamentalmente por emociones, por el deseo de acrecentar el poder en el Ejecutivo del presidente de la República. Emociones de coraje, emociones... ¿De AMLO contra el Poder Judicial? De AMLO contra el Poder Judicial. O sea, a él... Pero una cosa de esta magnitud por emociones. Sí, porque le molestó mucho que el Poder Judicial dijera que algunas cosas que se querían hacer violaban la Constitución, que es facultad expresa precisamente del Poder Judicial. Es una de sus funciones trascendentes. La gente tiene la confusión de que lo que está mal en justicia, que se requiere fundamentalmente al fuero común, que le corresponde a los gobiernos de los estados, le corresponde al gobierno federal. La justicia federal lo que le toca es fundamentalmente meterse en si las leyes son constitucionales o no. Y esa facultad la están cortando. Es un retroceso para el país. Es una mayor concentración del poder en el Ejecutivo. Va en el sentido contrario de lo que el país necesita. Hay quien ha dicho, y no de ahora, sino desde hace ya unos buenos años, que se pretende instaurar o se instauró ya una suerte de nuevo PRI, y hay quien dice, no es como el PRI. ¿Tú qué piensas? Es peor. A ver, tú que conoces al PRI, tú que sabes del PRI, tú que has estado ahí, ¿es peor? Es peor. A ver, ¿por qué? Porque yo creo que en el PRI se utilizaba, y obviamente hubo excesos en ello, porque el gobierno de Echeverría es una muestra muy clara de que eso ocurrió, pero fundamentalmente lo que se procuraba era hacer convencimiento de la gente. Ahora simplemente como lacayos les dan instrucciones de qué hacer. A ver, pero los parlamentos, los congresos del PRI, ¿qué cosa eran? Eran sometidos al presidente en turno. Pero el presidente en turno o sus funcionarios trataban de convencer. Y en el camino se hacían ajustes. Sí. ¿No era un poder omnímodo? ¿Un poder absoluto? Dependiendo del presidente, tendemos a confundir mucho el sistema con el personaje. El personaje, sin lugar a dudas, influye y es el que determina. Y nosotros tuvimos presidentes que decidían las cosas arbitrariamente y a veces sin base ni fundamento. En el libro asiento que los presidentes no son los hombres mejor informados, son los más informados. Es diferente.
Más no es mejor. Sí, más no es igual a mejor. Ahí me tocó decirle, parados los dos a una distancia parecida a la que tenemos entre tú y yo, a Echeverría, que estaba mintiendo. Todo lo que usted dice es mentira. Por una cosa habitacional, ¿no? Por una cosa habitacional. Pero le habían ido a contar cuentos. Y eso le ocurre a los presidentes con bastante frecuencia. Pero a ver, sobre el PRI y el actual momento, alguna vez le leí a Mauricio Merino, palabras más o menos, lo voy a citar de memoria, que los que piensan o dicen que esto es el nuevo PRI se equivocan porque el PRI no tenía dueño. Esa fue su expresión. Dando a entender que lo que ahora tenemos es alguien que tiene esto como propiedad. Bueno, tenía dueño temporal, digamos. Dueño temporal. Eras Dios, cito a Merino, eras Dios, Dios es Dios, por 6 años. Sí. Era un sistema que operaba así. Sí. Y después de los 6 años de Dios, Dios. llegaba otro Dios. Llegaba otro Dios. La anécdota de Díaz Ordaz. A ver. Díaz Ordaz llega al primer informe de gobierno de López Portillo con un bastón, temblando. Y entonces le preguntan los periodistas, ¿qué le pasa, señor presidente? Dice, estoy enfermo. ¿Pero qué tiene? Déjenme sentarme. Entonces se sienta. ¿Pero qué tiene, señor presidente? Estoy muy mal de los ojos. ¿Qué le pasa? Veo 2 presidentes. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de la anécdota? Sí. Veo 2 presidentes. Veo 2 presidentes, sí. ¿Qué tal? ¿Y aquí ves tú qué ves? 2024. Yo creo que es temprano para opinarlo, pero veo ganas de que de parte de el expresidente Andrés Manuel López Obrador de seguir influyendo sobre la marcha del país y las decisiones del gobierno. Sin lugar a dudas. Hablando de la historia de México y de lo que puede remitirnos todos estos capítulos que nos narras en la duda sistemática, me acordé de aquello del orgullo de mi nepotismo, ¿no? Del orgullo de mi nepotismo. Sí. ¿Qué pensarías del orgullo de mi nepotismo con el hijo de Andrés Manuel en la dirección de Morena como secretario de organización? Que es una muestra más. Yo diría que casi hasta lo superó. ¿Ah, sí? Porque, claro, porque a ver, ¿qué va a hacer el hijo, que tiene además muy mala fama, muy mal prestigio? ¿Qué va a hacer en el partido? Él va a ser el que va a tomar las decisiones. Luisa María Alcalde es la presidenta. Sí, pero va a ser la presidenta formal. De plano. De plano. O sea, no hay duda alguna para qué está puesto este hombre. Bueno, no le empezaron a gritar que le gustaba para presidente. ¿Y tú te imaginas que eso puede ocurrir? ¿Que el hijo del expresidente López Obrador pueda ser candidato en algún momento? Todo puede ocurrir, Carmen. Todo Sería puede ocurrir. una ingenuidad no pensarlo. Yo creo que hay que estar preparado para lo malo. Para lo bueno no hay que prepararse. ¿Y qué papel tendría que jugar Claudia Sheinbaum? ¿Qué esperarías de la primera mujer presidenta de nuestro país? Yo creo que es más sensata, más inteligente, mejor formada que López Obrador, sin lugar a dudas. No sé qué tanta libertad tenga para tomar decisiones. En primer lugar, porque no tiene el poder. Es presidenta. ¿Cómo que no tiene poder? No. A ver, ¿me dejas contar una historia que relato? De eso se trata la entrevista. Un amigo mío, me voy a poner como ejemplo. A ver. Un amigo mío de generaciones, sus padres y mis padres fueron amigos, etcétera. Me va a ver a Sinaloa y me dice, oye, quiero ver cómo está tu oficina. Y dice, oye, está a todo dar. Mira, está muy bonito tu escritorio, qué bien. Dije, pues sí, Leonardo se llamaba, ya falleció. Le dije, sí. ¿Y qué se siente ser gobernador? Le dije, no sé, Leonardo. ¿Cómo que no sabes? No, Leonardo. Mira, el primer decreto, el primer día de gobierno, fue iniciando la depuración de la Policía Judicial. Corría el 70% de la Policía Judicial del Estado y 40% lo metí a la cárcel. Pero no he terminado, Estoy dando las cifras últimas. No he terminado de limpiar la Policía Judicial. No he terminado de limpiar los agentes del Ministerio Público. No he terminado de limpiar
jueces, junto con el presidente de la Suprema. El presidente del partido no es gente mía, lo dejó el anterior gobernador. Y el director y el líder de la CNC tampoco es gente mía, lo dejó el anterior gobernador. Entonces todavía no sé. Todavía no sé qué es ser gobernador, aunque soy el gobernador. Aunque soy el gobernador. Pregúntame dentro de unos 3 o 4 meses y espero poder contestarte. ¿Lo mismo para Sheinbaum? Lo mismo, ¿dirías? Lo mismo para mí. Tiene que tomar el control poco a poco. Bueno, tiene ahí varias personas que están... Déjame poner un ejemplo de este nivel. ¿Qué hizo el presidente Lázaro Cárdenas? Sacó a 22 jefes de zona antes de correr al expresidente. ¿Cuánto le tomó? Cerca de 2 años. 2 años. ¿Y crees que Claudia Sheinbaum hará algo similar? Decir, ir tomando su propio talante, su propio equipo. Tiene ahí a gente que ha estado directísimamente con el expresidente López Obrador, coordinadores parlamentarios, la secretaria de Gobernación, en fin, tiene un entorno. La presidenta del partido. La presidenta del partido, el secretario de Organización. Sí. O sea, pero dirá, somos del mismo equipo, yo vengo de ahí. Es normal, podría decir. Es normal que sustituyan tu decisión. ¿Sustituyan su decisión? ¿Con Omar García Harfuch? Yo me acuerdo muy bien que la única vez que he tratado por un periodo largo a López Obrador fue cuando yo fui secretario de Gobernación. Tuve un asunto que ver con Cuauhtémoc, de quien soy amigo. Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas. Le dije, oye, Cuauhtémoc, viene el director de la Comisión Nacional del Agua a plantearme un problema que tienes. Eso no lo relato en el libro. Ya decidí hacer el libro corto. Entonces quité algunos pasajes. ¿Nos cuenta aquí lo que no contaste? Sí. Y me dice que tiene un problema. Podemos reunirnos. Vente con la gente que quieras. Llega con el director de la Comisión de Aguas del Valle de México, el director de Obras Públicas y con Andrés Manuel. Y nos sentamos a discutir el asunto 4 horas y media, porque el Gran Canal, por donde salen las aguas negras de la Ciudad de México y las lluvias, tiene contrapendiente. En lugar de estar así, está para arriba. Y funciona con bombas de 48 pulgadas y todas se habían fundido y descompuesto. Por la razón que tú quieras. Y entonces le dice el director de la Comisión Nacional del Agua, vienen las lluvias y va a tronar el Gran Canal, y va a tronar precisamente en Chalco. Tiene 14 metros y medio de altura el Gran Canal sobre Chalco. Entonces se van a acabar casas, coches, muebles, y se van a perder vidas humanas. Va a llegar el agua negra al Zócalo. ¿Al Zócalo? Sí, al Zócalo. Entonces se lo cuenta, lo escribe, lo presenta, gráficas, lo que tú quieras, gustes y mandes. Entonces pregunta Cuauhtémoc al de Aguas del Valle de México, ¿y qué piensan ustedes? Que tienen toda la razón y hay que hacerlo urgentemente. Luego le pregunta al de Obras Públicas, ¿qué piensa usted? Que tienen razón y que hay que hacerlo urgentemente. Y luego le pregunta a López Obrador, oye, ¿y usted qué piensa? Pues que las lluvias también caen en el Estado de México, entonces que lo arregle el Estado de México. Y entonces le dice, oigan, pero si el canal es de ustedes y las bombas son de ustedes, ¿cómo? Dijo, pues no tenemos por qué arreglar nosotros. Pero si es su canal y la gente que vive ahí son los que votan por ustedes. Es decir, 4 horas y media de discusión, ningún arreglo. Los invito a ir a cenar a la casa, nos vamos a cenar 3 días a la casa, ya reuniones más cortas de 2 horas, y sigue con la misma posición Andrés Manuel. Y le deja Cuauhtémoc, por la razón que sea, la decisión a él. Entonces, no arreglamos nada con ellos. Le tuve que pedir el favor al secretario de la Defensa, bueno, primero al secretario de Hacienda, para que le diera recursos a la Comisión Nacional del Agua para comprar las bombas, y segundo, al secretario de la Defensa para que nos prestara 2 aviones Hércules para traer las bombas desde Houston y adaptarlas o instalarlas.
o sustituirlas. Y entonces el gobierno federal resolvió el tema como quería López Obrador. Como quería López Obrador, sí. Con la anuencia de Cuauhtémoc. Con la anuencia de Cuauhtémoc. Ese es el mensaje final. Ese es el mensaje final. Y esa es la descripción del personaje. Pero estaban tan cortos de tiempo que si no obtenemos el servicio, que para eso está el ejército, para servir, si no obtenemos el servicio de los aviones de carga, no se pueden instalar. Y hay una tragedia en la Ciudad de México. Y hubieran muerto personas. Y por eso digo que es inhumano cuando lo califico, porque no le importa que se muera la gente. Como no le importó que se murieran 250,000 gentes, como no le importó que se murieran 300,000 con el COVID, 250,000 homicidios y 300,000 muertos por el COVID en exceso. Y el primer lugar mundial en términos de personal médico enfermo o muerto por atender el COVID. Y de las 10 ciudades del mundo, 7 de las 10 ciudades más violentas del mundo, 7 son mexicanas. No has llegado ahí, ¿verdad? Todavía no. Bueno. Estoy en la página. Estoy con López Portillo, que está bueno en la 96. Déjame hacer una pausa. Francisco Labastida, y regresamos en la parte final de esta conversación sobre la duda sistemática, esta autobiografía política de Francisco Labastida Ochoa. Volvemos. Bueno, estamos de regreso en la parte final de esta conversación con Francisco Labastida Ochoa en nuestro estudio de Aristegui Noticias con la duda sistémica, autobiografía política. Y bueno, estábamos platicando en el corte mientras usted estaba escuchando los anuncios de las estaciones de Grupo Radio Centro y los anuncios que se colocan en este programa en vivo. Y bueno, pues el tema sigue siendo el presidencialismo, el tema sigue siendo el gran poder en la figura presidencial, como lo establece tu libro. Y el personaje, en este caso, Claudia Sheinbaum, en relación al anterior presidente y las expectativas abiertas con la primera mujer presidenta, y qué tanto su perfil de científica va a ser lo que mande a la hora de tomar decisiones. En eso andábamos, Francisco. Yo te decía, y lo creo firmemente desde hace mucho tiempo, que es la razón la que debe impulsar tu toma de decisiones. La razón que te debe decir, esta es la mejor manera de que puedes ayudar a la gente y al país. Y lo creo firmemente. La razón. ¿La razón sostenida en qué cosas? La razón apoyada en el diagnóstico, primero, un diagnóstico honesto de los problemas que tienes, la definición de tus objetivos y la definición de los instrumentos que necesitas y que tienes para poder conseguir los objetivos que te has planteado. A ver, déjame detenerme en una cosa que tú eres especialista también, que es la electricidad. Fuiste secretario, has trabajado con el tema de la energía. De la energía en general. Acabamos de tener una de las varias reformas que están como un tsunami, ¿no? Estamos hablando de una cantidad de reformas trascendentes y se acaba de aprobar algo que algunos quieren interpretar como una especie de contrarreforma a la reforma de Peña Nieto, esta que abrió la inversión privada y extranjera, etcétera. No sé si tiene esos alcances, etcétera, pero está entre el nearshoring, que nos han insistido mucho, que es la oportunidad, gran oportunidad de México, que lo ha dicho la propia presidenta. Está una circunstancia de país que involucra pues cosas como la violencia, como la inseguridad, pero que también está el interés el agua potable. Y el agua potable. A ver, energía, agua potable. A ver, los elementos de esta ecuación, ¿cómo los explicas? Necesitas seguridad, energía eléctrica, agua potable y vías de comunicación. Con eso estás. Con 4. Seguridad, energía, agua potable y comunicación. Necesitas carreteras, aduanas. Los 4 ejes principales para gobernar, para el país, aduanas, para que el país funcione. Puentes, etcétera. Sí. Infraestructura, comunicación. No las tienes. ¿No tienes? No los tienes. Ninguno de ellos los tienes. Y electricidad, con las limitantes que se están poniendo, de que la CFE tiene que tener más del 55%, una cosa así, significa que la CFE, que no tiene dinero para invertir, va a limitar el crecimiento de la energía eléctrica y además están tomando la decisión de que le tienen que comprar la CENACE a la CFE
la energía que genera. Y la energía que genera la CFE es de más del doble del costo de lo que cuesta la energía generada por los privados. O sea, nos estamos dando un balazo en el pie. A la gente le va a costar tarde o temprano. Si no cambian esas reglas, le va a costar más la energía eléctrica. Faltan las leyes secundarias de esa reforma. Sí, claro, pero entonces las leyes secundarias tienen que decir lo contrario de lo que dice la reforma constitucional. ¿No sería la primera vez? No sería la primera vez, sí. Que ojalá que les dé para eso. Bueno, Francisco Labastida, déjame regresar al tema del sistema político mexicano y qué dirías sobre si no es este presidencialismo o hiperpresidencialismo, diría Sartori, ¿qué modelo crees que es mejor para México? ¿El parlamentarismo o qué estás pensando? Esta duda la tengo desde 1974. Bueno, ya tiene rato. O sea, desde siempre. O sea, todo el hiperpresidencialismo priista sí. ¿Lo tenías ahí atravesado o qué? Porfirio Muñoz Ledo era subsecretario, yo era subdirector. Trabajamos en el mismo lugar. Está en el libro. Sí, intento mejorar el sistema educativo mexicano. Tardamos 3 años junto con Educación, junto con Hacienda y nosotros en estudiarlo. Y entonces un día me dice Porfirio, oye, el presidente Echeverría está cometiendo muchos errores. Eso se origina porque tiene un excesivo poder. Deberíamos tener un sistema parlamentario como los europeos. Le dije, bueno, Porfirio, estoy de acuerdo con el diagnóstico, pero no somos de esa cultura. Pero, a ver, Conversación Muñoz Ledo Labastida en tiempos de Echeverría. En tiempos de Echeverría. Hablando del parlamentarismo en tiempos del hiperpresidencialismo. Y pero entonces, Porfirio tenía claro que era excesivo el poder de los presidentes. Cosa que sí, sin duda. Luis Rubio, que me hace el favor de escribir el prólogo. El epílogo, pensamos igual. O pensamos muy parecido, perdón. Sí, los dos tenemos la misma inquietud. Uh-huh. ¿Sí? Y Porfirio también tenía la misma inquietud. Y entonces, uno tiene que pensar que no hay formas de arreglarlo, que Estados Unidos tiene la misma concentración de poder el presidente. Pues obviamente que no, porque hay más equilibrio y tienen más poder la Cámara de Representantes y de Senadores. Tú citas a Diego Valadez, que lo han citado muchos, lo estamos citando muchos y lo hemos entrevistado a Diego Valadez, pero lo citas en tu libro, en donde dice Valadez que en lugar de que el presidente o presidenta sea depositario del poder, lo sea el Estado mexicano. Lo sea el Estado mexicano. Y entonces lo que plantea Valadez sería lo siguiente, que el presidente o presidenta autorice lo que se le presenta, no lo que él o ella quieran caprichosamente. Lo que previamente es autorizado por sus ministros, por sus secretarios de Estado. O sea, lo tienen que ver, hay la obligación de que lo vean y que lo autoricen. Eso significa una... ¿Y que lo proponga quién? Que lo proponga quien tú quieras, la sociedad, las necesidades del país, ellos Pero ¿por mismos. qué vía el presidente o presidenta tendría este giro en donde no decida por sí mismo, sino apruebe o no apruebe lo que se presente desde sus propios secretarios o desde el Congreso o desde dónde? Yo creo en las decisiones colegiadas, Carmen. Es decir, creo que 5 cerebros piensan mejor que uno. Y creo que si les das funciones y poderes a los secretarios de Estado, tienen capacidad para decir su talento. Mira, a mí me invitó López Portillo a ser subdirector general de Pemex. No acepté. Porque lo que quería hacer... Cargo que no existía. Cargo que no existía y no existe. Uh-huh. ¿Sí? Sí, lo estaban creando para tu servidor. Y yo le digo, oigan, es que lo que quieren hacer... ya está decidido. Y yo no voy a llegar a instrumentar algo que para mí es malo para Pemex y malo para el país. No lo hago. No me alquilo para esas cosas. No me presto a ello. Ahí tenía que ver con lo que los Estados Unidos querían de la producción petrolera mexicana. Así es. Jorge me dice, inclusive... Jorge Serrano. Jorge Díaz Serrano me dice...
los gringos quieren más petróleo y más rápido. Y vamos a hacerlo como quieren ellos. Más vale hacerlo por las buenas que por las malas. Le dije, perdón, Jorge, yo no estoy para eso. Y además inventé, porque no era cierto, que Julio Rodolfo me había ofrecido trabajo y que me tenía que ir a trabajar con él. Pues son parte de las anécdotas que estás contando, de los momentos que te tocaron vivir, algunos de los que te tocaron vivir en estos 45 años de servicio público. Y te aprecio, Francisco Labastida, que estés aquí para contarnos del libro, para contarnos lo que estás viendo del actual momento que vive México. ¿Y con qué te despedirías de esta conversación? ¿Qué idea nos dejas de todo esto respecto a tu libro, respecto al México de hoy? Cierro mi libro en las últimas páginas diciendo que la primera obligación es evitar que haya una crisis. La gente luego no se da cuenta de los problemas que tenemos. A mí me toca avisarle a Zedillo, 22 de septiembre del 94, que tiene un broncón. Él me invita a ser secretario. Y le digo, oiga, yo no tengo que ser secretario para ayudarlo. Usted tiene una bronca terrible. Y perdón, pero no se ha dado cuenta. La crisis bancaria. El error del 94. El error del 94. Ni más ni menos. Sí, en el 22 de septiembre no sabía. No sabía. No sabía. Zedillo. ¿Nada? ¿Cómo? Lo que estás oyendo. Si fue diciembre lo que ocurrió. Sí, bueno, 2 meses antes. Y él iba a ser presidente de la República. 2 meses antes no sabía. Le digo todavía, mire. ¿De los tesobonos? De los tesobonos. Le digo, a ver, el Banco de México tiene 6,700 millones de dólares. Se le vencen 10,000 millones de dólares de deuda programada de largo plazo y 30,000 millones de dólares de tesobonos. Tiene un problema de 40,000 millones de dólares y tiene 6,700. No puede con 6,700 arreglar un problema de 40,000. Entonces me regaña, se enoja y me dice, se nota que porque eres embajador no estás enterado de lo que pasa en el país. Me regaña 2 veces y ya te darás cuenta de lo que me preocupa. Bueno, ¿por qué lo cuento? Porque no sería la primera vez. ¿Qué ocurre? O sea, no sería la primera vez que ocurre. Que el momento actual se pueda repetir. Que ahí tenemos riesgos más serios. A ver, ¿cuáles son tus datos de hoy? Pero no estés invocando al 94, porque imagínate nada más que barbaridad. No, bueno, a ver. No. ¿Pero qué estás diciendo? Le quieren quitar al presupuesto, reducir de... Ya no fue 5.9, ya es 6 y tantos, porque se les fue el gasto, ¿sí? Entonces, le quieren quitar 800,000 millones de pesos al presupuesto del año entrante. No tienen forma. ¿A qué maestros no les van a pagar sueldo? ¿Qué medicinas no van a comprar? ¿Qué inversiones no van a hacer? Sí, estamos en un problema. Y tienen que percatarse de que tienen un problema. Lo peor que puede ocurrir, recurro a lo que le dije a Zedillo, es que él no sepa. No importa si yo sé o no sé. No importa que me dé trabajo o no me dé trabajo. No, sino que sepa quién va a gobernar. Que sepa o quién ya está gobernando. Y que tome las decisiones correspondientes. Porque si no te ocurre lo que te ocurrió. ¿Y piensas que hay algo de eso ahora? Pienso que no se han dado cuenta cabalmente del problema que traen. ¿Cómo definirías más precisamente el problema que traen? Bueno, yo creo que de todos tipos. Mira, seguridad pública. No podemos seguir como estamos. 7 de las 10 ciudades que tienen más violencia en el mundo son mexicanas. Pues es un primer lugar que no quiero. Tenemos ciudades que tienen más de 100 homicidios por 100,000 habitantes, que es el índice más utilizado para identificar la inseguridad. Europa tiene 1 por 100,000 habitantes. Estados Unidos tiene 5.5. O sea, tenemos un problema 6 veces más grande que Estados Unidos y 33 veces más grande que Europa. Y tú gobernaste Sinaloa. Y yo goberné Sinaloa. Ahora que Sinaloa está en medio de esta situación tan grave entre chapiza y mayiza y una situación tremenda, ¿qué dirías específicamente de tu estado? Porque lo tienen que arreglar,
pero que mandando a la Guardia Nacional no lo va a arreglar. ¿Cómo se va a arreglar? Bueno, primero teniendo información y teniendo instrumentos. Por ejemplo. Tú no tienes instrumentos. Lo que me dijo el Mossad, el 50%. ¿El Mossad te dijo para Sinaloa? El Mossad me dijo para Sinaloa. ¿Qué te dijo? ¿En qué? Me los llevé 3 semanas al Mossad. ¿Cuándo fuiste gobernador? 2 gentes de segundo nivel del Mossad. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron, a ver, ustedes tienen un problema más grave que el que tenemos nosotros. No tienen más dinero con los que ustedes pelean, tienen mejores armas, tienen mejores sistemas de comunicación, tienen más lealtad. Y más del 50% de su gente está corrompida y está al servicio de los narcotraficantes. Eso hace muchos ayeres. Sí. ¿Y ahora, 2024? Pues están igual. No andaba de guardaespaldas un agente del sistema judicial del gobierno del estado de Sinaloa cuidando al Mayo. Pues eso se informó. Cuando el Mayo fue detenido o secuestrado o lo que haya pasado. Pero andaba con un agente del sistema judicial de alto nivel. ¿Que habrá muerto? ¿Que desapareció? No sé, desapareció. Sí. Y los rumores que hay... El gobernador dijo que estaba fuera y después se dijo que siempre no estaba fuera. Cuando ocurrieron esos hechos. Sí, dijo que había salido en un avión que su pasaporte no está fechado, no está sellado. Ajá. ¿Y eso qué te dice de Rocha Moya? Quiere decir que está inventando algo para... ¿Rocha Moya? Para quitarse la responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad puede tener como para inventarse algo? Pues la que tú quieras imaginar. Pero es obvio que él llega por el apoyo que le da el narco para ganar la presidencia. En Culiacán, en el municipio de Culiacán, secuestran a 90 gentes. ¿Cuándo la elección? Cuando la elección. Los levantaron a los priistas. Lo levantaron y roban... 90 personas de las campañas priistas fueron levantadas antes de la elección. Entre ellos, la madre y la esposa del director de operación política. Del PRI. Del PRI. ¿Y ganó Rocha Moya? Ganó, sí, claro. Sí, y que queman urnas en otro lado y obligan a la gente que vote de cierta forma, etcétera, etcétera. A ver, no es la primera vez que ocurre esto en Sinaloa. Es decir, ¿qué crees que el narco se acaba de presentar? El narco tiene presencia en Sinaloa a partir de la Segunda Guerra Mundial. Nos piden precisamente los norteamericanos que produzcamos amapola para producir... Amapola. Para producir medicina para el dolor, porque les están torpedeando los barcos que vienen de Asia con la amapola, con la goma de opio. Pues es todo un panorama el que nos dejas aquí, Francisco Labastida. Te aprecio mucho que nos hayas permitido escucharte. Está pues ya circulando La duda sistémica, autobiografía política, sistemática. La duda sistemática, yo entre sistémica y sistemática, Descartes. La duda sistemática, esta autobiografía política que está circulando por Grijalvo de tus 45 años de servicio público. Y bueno, pues agradecerte tu presencia en el estudio y todo lo que aquí se deja para seguir discutiendo la historia de México, que qué tan lejos, qué tan cerca estamos de aquello ahora que estamos con una situación como la que vivimos. Y sirve conocerla para hacer la reflexión que te estás haciendo. ¿Qué tan cerca estamos de algunos de los problemas que se han presentado? La historia se repite, lamentablemente. Pues ahí está, Francisco, gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias, al contrario. Gracias, Carmen, por contarnos de tu libro que está circulando y bueno, pues gracias por tu presencia en el estudio y seguiremos hablando si me lo permite.